¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar a su casa una entrevista a fondo doble. Por un lado, un ex convencional constituyente de la convención anterior. Y por otro lado, un candidato a ser actualmente parte de este Consejo Constitucional. Hoy día, para mí es un gusto llevar a su casa al candidato Edmundo Luchanzurenda. ¿Cómo está, Edmundo? Hola Rodrigo, mucho gusto como siempre estar aquí en Quinta Visión, porque así me puedo dirigir a muchos televidentes de la región y además compartir con mi amigo Raúl Celis. Y saludar a Raúl Celis, ex convencional. ¿Cómo está Raúl Celis? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar también a mi amigo Edmundo y desearle la mejor de las suertes en la campaña. Hice este mismo ejercicio con Agustín Esquella y Aldo Valle. Y quiero hacer este mismo ejercicio con ustedes dos, con uno que fue y uno que quiere ser. Y que estamos, como ustedes ven, estamos a puerta de muy pocos días más. Y quiero partir por el que fue electo, digamos, y sobre su papel en esto, buscando puntos de encuentro. ¿Cómo siente que se puede traspasar su experiencia al candidato Luchán si él fuera electo? A ver, bueno, hay que partir de la base que tuvimos un proceso fracasado, de manera que yo le voy a hablar a Edmundo desde el punto de vista del fracaso. Creo que la razón del fracaso, Edmundo, básicamente se debió a la falta de conversación del sector mayoritario, inmensamente mayoritario en este caso, que era la extrema izquierda con el resto de los convencionales. Eso pudo haber sido evitado si el Partido Socialista se hubiese abierto más a los demás sectores democráticos. Lamentablemente, aún con el apoyo o con el respaldo del Partido Socialista, no llegábamos a los 2/3, por lo tanto habríamos terminado con una hoja en blanco. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Socialista? Prefirió unirse a los sectores de extrema izquierda, a los independientes, a los pueblos originarios, y con eso dar los 2/3, según ellos, tratando de atenuar en parte el contenido, pero en definitiva obtuvimos un muy mal resultado. Entonces creo que la clave es estar abierto a dialogar, a discutir y a transar algunas posiciones. Y desde ese punto de vista pienso que no puede ser esta una constitución que le hable a las minorías, que tenga muchas posiciones identitarias, sino que se trate de una constitución minimalista, que no sea un programa de gobierno. Edmundo, suponiendo de que la elección que va a efectuarse en unos días más permitiera a usted estar dentro de eso, y supongamos dos opciones, quiero preguntar las dos. Opción 1, de que su sector sea minoritario. Opción 2, que su sector sea mayoritario. ¿Cómo ve la posibilidad de los puntos de encuentro? A ver, yo recojo las palabras de Raúl. Con Raúl somos amigos, yo le tengo mucho aprecio y yo confío mucho en su inteligencia, en su forma de trabajar, en su buen criterio. Y él nos está diciendo algo que es muy claro, que lo que falló en el proceso anterior es la falta de comunicación, de entendimiento. Porque por muy distinto que pensemos las distintas personas, yo aspiro a estar en el Consejo y por eso a lo mejor hablo en primera persona plural, sin que corresponda todavía porque la elección no se ha producido, pero yo soy un hombre de construir acuerdos. Yo tengo mi posición política y trato de comportarme como una persona que defiende los valores en lo que creo. Pero yo entiendo que cuando uno está en una tarea como esta, tiene que hacer los esfuerzos por llegar a entendimiento. Y yo soy capaz de cruzar el camino y que otros hagan el mismo esfuerzo de cruzar hacia acá para buscar puntos de encuentro. Ahora, yo no estoy dispuesto a renunciar a cuestiones que considero que puedan ser fundamentales. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el aborto sin causales como estaba contemplado en la Constitución anterior. Un aborto sin causales, de una forma que me parece
a mí brutal, me parece inhumana sencillamente. Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Ya en Chile tenemos aborto en 3 causales, que me parece que es suficiente, por lo menos en las condiciones que hoy vivimos los chilenos, me parece que no deberíamos dar ningún paso más en esa dirección. En lo político, yo no estoy dispuesto a aceptar algo, pero afortunadamente, Rodrigo, las posibilidades de que se den situaciones extremas. Con los bordes. Exactamente. Como se le dio en el caso de Raúl. Raúl, en el proceso anterior, tuvieron una misión que era muy compleja porque no había límite de ninguna especie. A ellos se les dijo, mire, hay una hoja en blanco, ustedes pueden hacer lo que quieren. Aquí hay 12 bases constitucionales que recogen en lo sustancial nuestra historia como país, nuestra historia política y constitucional. Recordemos que Chile ha tenido grandes constituciones. Tuvo la Constitución de 1833, de 1925, de 1980, todas ellas muchísimas veces modificadas. Y antes de la del 33 hubo varias constituciones que duraron poco tiempo, hubo incluso algunos reglamentos constitucionales. Entonces, la posibilidad de que en el proceso que se va a iniciar después, que ya se inició en realidad con la comisión de expertos, pero ya podremos hablar de eso después, pero el trabajo del Consejo Constitucional no se va a dar una situación como la que enfrentaron en el proceso anterior. Por eso yo miro con optimismo y con confianza y con el convencimiento de que este proceso sí va a ser exitoso. Raúl, la comisión de expertos, por ejemplo, es una cosa totalmente novativa, aparte de los bordes. Ellos están trabajando, entendemos de que va a ser el punto en el cual se va a lograr centrar el trabajo. Pero algunos dicen, los más extremos de izquierda y de derecha, los más extremos de izquierda y derecha, dicen que esto es un amarre obligado, que es una camisa de fuerza. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve después del fracaso anterior una ex convencional? Yo creo que más importante, Rodrigo, que la comisión experta son las 12 bases que se establecen y que deben ser respetadas por la comisión experta como por el Consejo Constitucional. La comisión experta, yo tengo algunas dudas respecto de esa figura. Inicialmente me parecía una buena idea en el sentido que podía desarrollar estos 12 principios de una manera donde se lograran buenos consensos, pero al final tengo la impresión de que se ha producido lo que siempre se produce en política, o sea, termina siendo una comisión más política que algunos que dicen que se han empoderado como si fueran los verdaderos consejeros y que inclusive lo que se está llegando, o se ha llegado y que se demuestran las observaciones que han habido, implica una situación, un retroceso, una situación que hace más atrás que los bordes. Exactamente, y por eso hay 900 enmiendas, muchas de esas 900 enmiendas incluso recogen aspectos contemplados en la Constitución frustrada. No me gusta que miembros de la comisión experta participen en el consejo elegido. Creo que, aunque sea con derecho a voz, eso creo que siempre estuvo mal pensado. Pero aquí el que tiene la última palabra es el Consejo Constitucional, o sea, lo que diga la comisión experta es una recomendación. Yo creo que como idea no fue una mala idea, pero en definitiva el que marca la pauta, el que pone la música acá es el Consejo Constitucional, no la comisión experta. La comisión experta recomienda, pero no determina, no define. Edmundo, entremos en temas, por ejemplo, que la gente está muy perdida. Seamos las cosas, y yo llamo a los que nos están viendo a que se interioricen y que vayan a votar. La votación es obligatoria. Usted tiene que ir y votar porque ahí se define una estructura, una posibilidad, una ley fundamental para todos. Pero hay cuestiones fundamentales y que a propósito de esta política nacional del litio que ha planteado el presidente de la República hace 12 días, 14 días atrás, algunos se plantean de que esta constitución que define a un Estado social y democrático de derecho debería significar o significa también
poner ahí un avance muy grande de que el Estado vaya tomando fuerza en muchas cosas. ¿Cuál es la visión que tiene usted? A ver, yo creo que el Estado social y democrático de derecho, como está establecido en una de las 12 bases constitucionales, está consagrando expresamente la solidaridad y la subsidiariedad como componentes del nuevo texto constitucional que pueden perfectamente sobrevivir. Al describirlo tú pusiste énfasis en decir Estado social y democrático de derecho, porque hay algunos que hablan de derechos. Y lo que quiere decir Estado social y democrático de derecho es que en Chile impera la ley, que hay un Estado que es de derecho y que la ley, y esto es importante decirlo y reiterarlo, porque la ley tiene una gran virtud. La ley nos hace a todos iguales. Por eso es importante. Y cuando decimos que es un Estado de derecho, quiere decir que la ley nos obliga a todos. Y tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar a los demás como los demás nos respetan a nosotros. Entonces, el Estado social, el problema es justamente, de ahí mi pregunta, Estado social. Ese concepto de Estado social. Es que viene desarrollado después. Pero la pregunta es, ¿cuál es el papel? Porque a propósito del litio, por ejemplo, a propósito del litio. Estado social y democrático de derecho. Y dice, lo puedo leer textualmente, pero dice luego, cuyo propósito o tarea fundamental es promover el bien común, ¿no es cierto? Y ir otorgando progresivamente derechos sociales, y agrega dos elementos que son muy importantes, con estricta sujeción a la disciplina fiscal. Y segundo, que ellas pueden ser, esas prestaciones, ¿no es cierto?, otorgadas por el Estado o por entes privados. Entonces, ya no sé, porque hay quienes han dicho que con esto, cuando la derecha, Chile Vamos, acepta esta condición, está renunciando a defender el libre emprendimiento y que estamos pavimentando el camino al socialismo, porque el Estado social de derecho significaría la entrega, y le agregan muchos, y de derechos, social de derecho, ¿no es cierto?, sería pavimentar el camino al socialismo. Y yo rebato categóricamente eso. No está diciendo eso la disposición. Yo he escuchado gente de derecha o de la centro derecha a aumentar más eso, a decir que ustedes son unos traidores. Sí, claro, que ustedes después... Pero pongámosle nombre a esto. Sí. Los republicanos son los que están diciendo eso. Y eso es falso, no es verdad. Los republicanos también han dicho que nosotros entregamos la Constitución que hoy nos rige después del 4 de septiembre, lo que no es efectivo. Todo eso ocurrió en forma previa al 4 de septiembre, porque había mucha gente, empezó a sumarse. A ver, los que tenemos posición de derecha o de centro derecha, tempranamente dijimos que la Constitución no nos gustaba, pero había otra gente con otras posiciones políticas de centro izquierda, incluso de izquierda, y muchas otras organizaciones intermedias, que en Chile hay muchas, ¿no es cierto?, que dijeron, ¿sabes? Esta Constitución no me gusta, pero yo no quiero la Constitución que tenemos. Ya dijimos, un 78% dijo, Chile necesita una nueva Constitución. Y de allí surgió, en forma previa y muy previa al 4 de septiembre, el rechacemos para reformar. Pero no se entregó gratis la Constitución, se dijo conforme. Vamos a un nuevo proceso, pero ya no con una hoja en blanco, sino que con 12 bases constitucionales. Y esas 12 bases constitucionales nos hacen entender que objetivamente es imposible que nosotros volvamos a redactar que el Consejo Constitucional vuelva a redactar una Constitución parecida a la anterior. No se adelante como el chiste con Dorito, por favor. Pero esa es mi convicción. Sí, y yo cuando dijo nosotros, bueno, candidato. Por eso que lo aclaré. Pero yo defiendo esto con pasión, con convicción absoluta, porque soy un convencido que este es el camino correcto. De estos procesos sociales, Rodrigo, no se sale
si no se sale por la puerta ancha. Y si hay que hacer una nueva constitución, porque ese es el mandato ciudadano, habrá que hacer una nueva constitución. Lo que no significa, digo, votar nuestra historia constitucional. Y deberá haber mucho de la actual constitución en el texto nuevo, claro, por candidato. supuesto. Raúl, cuando hicieron estos 12 bordes, muchos lo han tomado como fueran las tablas de la ley, así. Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar al padre y madre, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Te la sabes tú? Sí, me la sé, y tú también, en los padres franceses, con una regla la aprendí. Una cosa es que nos las hayan enseñado y otra es que las sepamos. Es que no sé si usted practica todas o no practica todas, no se me han olvidado todas. Así, candidato, pero no es esa la pregunta, sino que es a Raúl. Como tablas de la ley propiamente tal. ¿Qué sucede, por ejemplo? Pongámonos que la elección, esta conversación la estamos teniendo el lunes de la siguiente semana, o martes de la siguiente semana, y ya se han elegido, supongamos, los 50 consejeros, y supongamos que con suerte uno o dos consejeros de indígenas, o sea, son 52. ¿Cómo se empantana o cómo se podría empantanar la elección? Algunos dicen que con 31 es un quórum muy alto para obtener, que ese sería aproximadamente el quórum para poder empantanar esto o dificultarla o pararla o estructural. ¿Cómo ve usted eso? A ver, primero, Rodrigo, el hecho de que hayan sectores que critiquen las 12 bases de un lado y del otro refleja que son dos bases equilibradas, porque los que la están criticando son los extremos del espectro político. De modo que a mí me dejan muy tranquilo esas 12 bases. Después empezar a decir de que esto es camino al socialismo es una estupidez, perdonando la expresión, porque resulta que el Estado Social y Democrático de Derecho tiene un siglo. Y en Europa se aplica al por mayor, en muchos países que nadie discute que sean capitalistas. De manera que es poco seria, poco informada y yo creo que hasta... Nadie discute que no sean capitalistas, o sea, nadie son capitalistas. Absolutamente. Entonces creo yo que es una crítica malintencionada, porque no creo que sea por ignorancia. Ahora, pienso yo que ningún grupo va a lograr, ninguna coalición va a lograr los 3/5 que se requieren en la convención. Eso es altamente improbable. Y lo positivo de eso es que va a obligar a buscar acuerdos, a buscar consenso. En el caso de pero por ejemplo, sí. Hay 6 listas. Sí. 6 listas. Sacando la candidatura. 6 listas. Y en el fondo hay 3 y 3. Sí. Porque podrían acercarse de alguna manera republicano el partido de la gente y el ex Chile Vamos, ahora se llama Chile Seguro, y podrían acercarse también la unidad para por sin según sobre atrás, como digo yo, porque no está claro cuáles son, que están todos esos más las otras 2 listas. Entonces, esto no puede, mirando los números, ¿usted cree que no puede darse el empantanamiento? Porque perfectamente pudiera pasarle la palabra a un sector al otro. Aquí puede pasar cualquier cosa, no está claro, por lo que viene. Sí, yo creo que los 3/5 no los va a tener ningún sector, primera cosa. O ningún sector va a ser capaz de unirse a esas listas, lo que cree usted mejor. De esas listas, que claro, yo estoy hablando de que ningún sector, hablo de las listas por cada lado, para decirlo de alguna manera. Ahora, yo pienso que el acuerdo con sectores, por ejemplo, de la concertación, que no van en la lista con el Partido Comunista, hay muchas cosas en común, mucho más cosas en común que de diferencia. Acuerdos con el Partido Socialista, que es un partido democrático, tampoco los veo tan difíciles. Sí, con el Partido Comunista las dificultades son enormes, y probablemente con una parte importante del Frente Amplio. Pero descontando al Partido Comunista y al Frente Amplio, pienso yo que hay posibilidades de llegar a acuerdos y ahí van a estar los 3/5. Quizás algunas
personas de republicanos no se sumen a estos 3/5, pero creo yo que pensando en lo que ocurrió en la convención pasada, sí se pueden lograr las mayorías. Y si no se logran, bueno, será un fracaso, y ese fracaso implicará, para eso nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, que se aplique la Constitución y que en el futuro las reformas o nuevas constituciones que se dicten van a tener que estar sujetas a las disposiciones permanentes de la Constitución vigente del 80, que ha tenido, como dijo bien Edmundo, cerca de 300 modificaciones. Una de las cosas, candidato, que como diría Guastavino, irredarguiblemente es un logro de la Constitución del 80, el recurso de protección, que no existía y que ha sido, digamos, en estos 40 y tantos años de vigencia de esta Constitución, las modificaciones, ha sido una manera que la gente ha podido resguardar sus propios derechos y tener una rapidez para poder reclamarlo. Usted, aparte de eso, ¿cree que puede avanzarse en otros recursos o estructura? Alguna gente habla del ombudsman, de crear un ombudsman, otra gente habla de la defensoría de las víctimas. Desde ese punto de vista, ¿cree que se pueden hacer modificaciones o cosas novativas en la Constitución final? A ver, sí, por cierto que sí. Y tú has mencionado una que a mí me parece que es muy importante y que tiene enorme vigencia, que es la defensoría de las víctimas. Nosotros con mi equipo de trabajo hemos preparado un contenido de propuestas. Y entre las propuestas, en el tema de la seguridad, en el tema de la delincuencia, que es hoy por hoy el principal problema que estamos viviendo los chilenos a lo largo de todo el país, y en ciudades grandes mayormente, aquí el problema lo hemos vivido, lo estamos viviendo a diario, y ocurre que en nuestro sistema tenemos el Ministerio Público, que vela por el cumplimiento de la ley y que investigan y acusan, ¿no es cierto?, ante los tribunales, y tenemos defensa para el que comete delito, pero no hay defensoría para las víctimas. Y la defensoría de las víctimas es muy importante, y yo creo que eso hay que hacerlo. Yo lo he planteado y me parece que es fundamental. Y la Defensoría de las Víctimas no es solo una defensa legal, necesitan también apoyo. Hay apoyo social y apoyo psicológico muchas veces. La persona que es víctima de un delito sufre no solo las consecuencias materiales del daño que se le ha producido, sino que además quedan con un perjuicio psicológico que puede ser muy grave si no es oportunamente tratado. Yo incluso esta mañana tuve una reunión con una agrupación, no estoy autorizado para decirlo cuál es, ¿no es cierto?, con una agrupación que se ocupan de las víctimas de ciertos delitos en especial, y me han planteado también el tema de la Defensoría de las Víctimas. Y yo creo que eso hay que plantearlo de todas maneras. El ombudsman es un asunto que lo hemos discutido, yo creo que puede nuevamente volverse a discutir, pero es un tema que viene rondando aquí en nuestro sistema hace muchos años. Nunca se ha concretado, ha habido más de algún proyecto, pero claro, por supuesto que puede considerarse la posibilidad de implementar una cosa así en la Constitución. Ok, nos deben quedar menos de 5 minutos. A mí me gustaría, Raúl, que tú pudieras, suponiendo que el candidato de Luchán fuera electo, darle alguna sugerencia, algún consejo. ¿Qué podrías decir? Porque a usted, Raúl Celis, le tocó estar navegar en mareas tumultuosas que aparentemente estas no van a ser demasiadas, de mucha turbulencia. ¿Qué consejo le daría usted al candidato Luchán? Bueno, Edmundo no es una persona que requiera demasiados consejos, es un político muy experimentado. Tuvimos mucha relación cuando yo fui intendente regional y fue un gran colaborador además en ese momento. Por lo tanto, yo lo conozco, su
carácter, su personalidad, creo que facilita el punto que yo le recomendaría. Y ese punto que más le haría hincapié es el estar abierto a escuchar a los demás, los argumentos que tengan convencionales o consejeros de otras líneas políticas, desde luego sin renunciar, como él bien dijo, a ciertos aspectos que para nosotros son líneas rojas, como lo dicen ahora. Pero creo que la disposición al diálogo, la disposición a conversar, a persuadir al resto, es clave para que esta Constitución, para que este segundo experimento, o tercero, si contamos el de Bachelet, resulte exitoso. Okay. Edmundo, Raúl, muchas gracias. Edmundo, ahí a la cámara, por favor, diríjase cuál sería su mensaje final. Bueno, yo recojo con mucho afecto las palabras de Raúl y representan en realidad además mi manera de ser, mi manera de comportarme. Yo tengo ideas, las defiendo y las voy a defender siempre, pero hay que hacer el esfuerzo de entenderse. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer una gran constitución, tenemos que hacer una constitución que sea capaz de garantizarnos, ¿no es cierto?, el respeto a la ley, que para mí es fundamental, el respeto de nuestros derechos y libertades. Eso es clave. Chile tiene que seguir siendo el país que hemos ido construyendo en los últimos años. Lamentablemente, los más cercanos años no han sido todo lo bueno que habría sido de esperar. Pero Chile venía por una buena senda de crecimiento, desarrollo, y eso es lo que tenemos que recuperar. Nosotros no necesitamos una constitución de 400 artículos como propuso la convención anterior. Yo creo que tenemos que hacer una constitución, una buena constitución, que respete nuestra historia y que permita que este país sea gobernado por una coalición de derecha, de izquierda, de centro o una combinación entre algunas de ellas. Eso es lo que yo aspiro, que hagamos una buena constitución y, insisto, respetando y teniendo presente nuestra historia constitucional, que es valiosa y que es muy rica y tiene que ser un aporte fundamental en este proceso. Muchas gracias. Tenemos un desafío y ese desafío hay que cumplirlo en la forma más cabal que sea posible. Muchas gracias, ex convencional Raúl Celis, abogado, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, candidato Edmundo Luchán, por estar en esta conversación. Y a usted que nos está mirando, muchas gracias. Hemos tratado y trataremos siempre de poder llevar diferentes opciones, diferentes puntos de vista y diferentes estructuras de pensamiento e inclusive confrontar. Nos interesa que usted define, que usted se elija y que usted vaya a votar este domingo 7 de mayo. Que estén ustedes muy bien.